posibilidades de que esto se logre por otras vías. Selección diferencial, otras cosas. Pero en principio basta con el tiempo. Porque el tiempo le da opción a la deriva genética de hacer lo suyo. ¿Sí? Muy bien. Otra posibilidad que puedo tener es que puede suceder que algunos de estos alelos, dejo el tema de los colores para no complicar, ¿sí? Que algunos de estos alelos en realidad sea pariente de algunos de los alelos del otro lado. Esta población sigue siendo monofilética porque todos los alelos comparten un ancestro. Exclusivo en el sentido que excluye entre sus descendientes a alelos de otras poblaciones. Pero esa monofilia no es recíproca, porque voy acá y hay alelos que están más emparentados, como con alelos de la otra población que con los propios alelos de la misma población. Lo único que requiere para que esto ocurra es que el tiempo de aislamiento no ha sido suficiente para, entre comillas, purificar o homogeneizar las poblaciones de manera diferencial. Pero puede ser que el alelo que causa eso. Si sigue la historia, la fijación, o sea, si sigue la historia de la monofilia, es que todos los alelos habrán sido descendientes de un único alelo de este lado de la población. Puede ser este. ¿Sí? ¿Podemos fijar este? ¿Cómo no? Digamos, vamos para adelante. Esto ya no cambia, ¿no? Todas las variantes que ocurren acá son subtipos de esto. Voy a imaginar que son todas. Imagino que historia hacia adelante, cualquiera. Le doy permiso a 3 alelos a dejar descendientes. Igual no cambia el hecho que siguen teniendo un ancestro exclusivo. Porque estas siguen siendo variantes de lo que tenemos acá. Si ya es pura aquí, como monofilética, va a seguirlo siendo a futuro, mientras no haya intercambio. Acá, me pareció que quería que fuera este el ganador. Perfecto. Bueno, si queremos hacerlo llegar a la monofilia, ¿tú crees que de esta cosa acá? Para llegar a la monofilia, entonces asume como que o varios de los otros o solamente ese sigue. Sí. Pero no puede ser que a largo plazo que alguno de los otros y ese, o sea, igual no va, ya no va a ser. No, ya no es monofilética. ¿Sí? Por eso, pero entonces. Pero, ¿qué es lo que necesito para que lo sea? Seguir para adelante. Más tarde o más temprano, alguno de estos va a caer. ¿No? ¿Está bien? Recuerden que la deriva genética es inevitable. O sea que está bien, no pasó, seguimos siendo polifiléticos. Dejamos pasar el tiempo. ¿Sí? Acá teníamos esta al borde de la extinción, porque había uno solo representante. Pero alguien decidió que había que hacerlo crecer, lo hicimos crecer. Y pedimos permiso para agregar uno de estos, lo agregamos. Bueno, por ahora se salvó del polimorfismo y sigue siendo cierto que hay una clase alélica más cercana a estos y otra clase alélica más cercana a estos. O sea que cuando siempre te das derivas, siempre va a llegar a... Sí. Basta con que se fije uno cualquiera, esta línea o esta. Si se fija esta, que es la que tiene parentescos cruzados inicialmente, también llegamos a la monofilia, porque ya al final existe el ancestro común exclusivo. Recuerden, este es un proceso que no es determinista. No me dice, dejo pasar 6 generaciones y va a llegar a la monofilia. Lo que me dice es, dejo pasar 6 generaciones y aumenta la probabilidad de monofilia en un tanto. No lo voy a calcular, pero sé que lo puedo calcular. Lento pero seguro. ¿Está bien? Seguro en el sentido probabilístico. ¿Está bien? Bueno. ¿Quedamos más o menos convencidos? De vuelta la fórmula que hay que usar es la de la recursión. Hay que volver hasta que las cosas se solidifican. Bueno, este puede ser un buen momento para hacer un pequeño corte. Lo que viene es un cuentito de hadas con animalitos y todo. Así que entramos a seguir, que ve que gente está ¿no? Seguimos entonces. Bueno, hasta ahora
hemos tomado el tema de la monofilia recíproca de dos poblaciones, que sería el estado final de la divergencia, no porque la divergencia pare, sino porque ya llegó a un mínimo, que es la monofilia recíproca, la homogeneidad interna de cada población, en contraposición con la divergencia entre poblaciones. Lo usamos un término descriptivo. Ahora, el propio Avis ha planteado que, en realidad, cuando uno tiene un patrón de ese tipo observado, empírico, que el de su servilleta, digamos, su dibujo en un sobre de correspondencia, tiene que buscar una confirmación de que ese patrón no es insostenible. Y él habla de 4 tipos de concordancia o apoyo. ¿Vale? La palabra concordancia se aplica estrictamente a 3 de esos planteos, pero usa su terminología, que nos dan un poco de certeza de que las cosas merecen ser consideradas. La primera, que no es concordancia estricta, pero que sí apoyo, es que esos dos grupos filogenéticos de alelos, la monofilia recíproca, por ejemplo las ratas espafanales, ellas, debería ser corroborada con fuerte apoyo filogenético, por ejemplo por Lustra, para poner un ejemplo que nosotros hemos estudiado. ¿Sí? O sea que la división en dos clases alélicas, que además están separadas geográficamente, tienen soporte filogenético, es internamente consistente. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el árbol no parsimonioso puede ser así, pero puede haber muchos árboles un paso más largo que sean polifiléticos, que tengan polifilia, por ejemplo. Así que bueno, fuerte apoyo para ese mismo árbol y no una cosa pena. Lo otro, si hay una concordancia con una división geográfica independiente, algo que ya está en la bibliografía o en la geografía, que vuelve razonable esa separación. No sé si el río Uruguay constituye una barrera de ese tipo, pero poder provincias fitogeográficas, otras líneas de evidencia que daban a pensar que esas dos regiones tenían ya su diferenciación, o era factible que hubiera una diferenciación geográfica con la que estamos observando. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que el estudio filogeográfico encuentra una segregación en dos áreas que ya tenían alguna evidencia de estar diferenciadas geográficamente. Porque hay una barrera en el medio, porque hay diferencias fitogeográficas, por otras razones que ya otra gente no se sorprende completamente con el resultado. ¿De acuerdo? Así que, dando en el enganche que están llegando, hay un tipo de apoyo de los 4 que plantea Avis, que es simplemente la consistencia interna de la filogenia de alelos. Que realmente son dos clases alélicas que están segregadas geográficamente, esos grupos filogenéticos tienen apoyo filogenético. Por ejemplo, de Buster. En lugar de simplemente tomar a pie juntillas el árbol tal como salió, sin más análisis. Estrictamente esto no es concordancia, es más bien consistencia interna, pero mantenga la terminología de Avis. El otro tipo de concordancia es cuando la división filogeográfica corresponde con alguna otra división conocida o sugerida por otros datos. Hay una barrera, un río, una corriente, una cadena montañosa. Hay dos provincias filogeográficas, hay otras especies que tienen esta diferencia. No a nivel filogeográfico, sino de otros datos más generales que sugieren que una división en ese punto, en esa región, es razonable. ¿Sí? De hecho, hay muchos grupos filogeográficos, hoy estudiados, que coinciden en su segregación con quiebres que habían sido planteados o vislumbrados por los biólogos con otros datos, distribuciones de especies, composición florística, otras cosas más clásicas que sugieren divisiones que ahora aparecen a un nivel más fino. ¿Está bien? Bueno, esto como que le da una correspondencia al patrón con otras cosas externas que le dan más sentido, más apoyo. La tercera es concordancia entre especies analizadas con el mismo gen. El más a mano siempre es el mitocondria. Bueno, repito el ejercicio con otras especies que tienen la misma distribución general y el quiebre tiene chances de repetirse. Eso da certeza de que hay un factor común allí que tiende a separar las poblaciones de esa manera y no de cualquier otra. Ya vamos a ver ejemplos de cada una de estas cosas. ¿Sí? Y el cuarto, que si este patrón es fuerte en el ADN mitocondrial, tengo derecho a pensar o a plantearme la pregunta de si también se repetirá con otros genes.
preferentemente independientes, ¿sí? O sea, que genes que no estén ligados al mitocondrial y que tengan posibilidades de hacer su propia historia filogenética, su propia filogenia de alelos. Entonces, si distintos genes de una misma especie repiten el patrón, me da la idea de que esa segregación tiene que ver con la historia de la especie y no con las particularidades o la historia caprichosa de un marcador para cualquiera, por ejemplo el mitocondrial. Bajar a tierra estos conceptos. Tenemos un ejemplo acá de esta es el estado de California, acá San Francisco, Los Ángeles, ¿sí? Por acá por la casa de Michael Jackson. Y hay un quiebre filogeográfico que la ADN mitocondrial separa las poblaciones en dos grupos monofiléticos recíprocos. Filogeografía de libro, digamos. Vamos a la filogenia del ADN mitocondrial, en este caso es un gen particular, la celulomosidad aguda, pero recuerden que todo el genoma tiene la misma historia. Y efectivamente revela que hay dos clases de alelos, son monofiléticas recíprocas, ¿sí? Y que corresponden a estas dos regiones. Acá pueden mirar las siglas, San Diego, no sé, cómo se segregan geográficamente. Vamos a otro gen no ligado al mitocondrial, un gen nuclear, este gen H1, y tenemos de vuelta dos clases filogenéticas de alelos, que son monofiléticas recíprocas, y que también se agregan en estas dos grandes regiones. Si miran la parte interna, ven que acá, de este lado no hay segregación, no hay detalles, no hay una subdivisión fina, pero la clase alélica principal acá mapea bien en la región que los mitocondrial había revelado. ¿Sí? Así que tengo una misma especie estudiada filogeográficamente con dos loci diferentes, preferentemente no ligados, que tienen la posibilidad de haber tenido historias diferentes. Se refuerzan mutuamente en que esta división no es exclusiva del ADN mitocondrial, sino que también aparece en otros marcadores, por ejemplo acá un marcador nuclear. ¿Sí? Muy bien. Ahí están los dos grupos monofiléticos recíprocos de alelos y su correspondencia geográfica, el código de colores. Cuando todo calza, las explicaciones son más sencillas cuando hay discordancias. Evolutivamente, cuando hay discordancias, es más interesante, que sea menos, pero hay que entrar a sacar la punta del lápiz y llevar a hacer los usos más para dar una explicación. Acá, la explicación es bastante simple, es que hay una historia sostenida de fragmentación acá, al punto de que las poblaciones en varios de sus genes, por lo menos estos dos, han llegado a la monofilia recíproca. Eso implica divergencia suficientemente prolongada, posiblemente en aislamiento estricto, posiblemente. Sí. Ah, bueno, ¿qué son esas cosas? Sinceramente no lo sé, habría que mirar el trabajo original. ¿Sí? Yo creo que es el número de... Hay índices que se llama índice de Brenner, que es el número de pasos adicionales necesarios para romper el grupo y que suele tener esta forma, ¿sí? Pero estoy improvisando en base a la pinta que tienen esos números. No tiene pinta de ser números de Buster, porque si no, números de 4 o 5 de Buster ni se pondrían. Tiene que ser el índice de Brenner. Pero estoy para allá. Bueno, otra comparación genealógica. Distintas especies con el mismo gen. Apunta a que la región o las regiones tienen una historia de divergencia que distintos organismos tienden a reflejarla. Noten una cosa interesante. Desde el punto de vista de la historia de las poblaciones, la segregación de genes de distintas especies es independiente, a no ser que haya un factor común, como que están enclavadas en ciertos hábitats y sometidos a las mismas barreras. Lo mismo pasa con los genes de una única especie. Los distintos genes son independientes, desde el punto de vista mendeliano, a no ser que tengan la mala idea de que genes ligados, pero si hay un factor común, o barreras geográficas, una historia poblacional que marca tendencias, se van a repetir entre los genes. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una cosa que en algún sentido es similar, pero en lugar de elegir nuevos genes de la misma especie, elijo nuevas especies a ser estudiadas por el mismísimo ADN mitocondrial.
Posiblemente por la razón más, no va a haber mitocondrial de una nueva especie que encontrar un gen nuclear apropiado en la especie original. Muchas veces, no siempre. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que acá el ocelote y el margay tienen tres grupos filogeográficos que tienen una tendencia general a corresponderse geográficamente. Sudamérica Austral, Sudamérica Meridional y América Central. Es decir, alguna historia común habrá ocurrido para que dos especies independientemente marquen las mismas quiebres. Ese factor común para un evolucionista es la historia de las poblaciones. Del mismo modo que el factor común para que los dos genes de aquellos crustáceos, si quiebran en el mismo lugar, nos sugiere una historia común que fuerza o condiciona a los genes a segregar de la misma manera. El punto de vista mendeliano no tiene ninguna obligación de segregar de la misma manera, de modo que hay un factor externo de la biología de la especie, de tu historia, que tiende a separarlos de esa manera y no de cualquier otra. Bueno, acá tenemos distintas especies que no solamente coinciden entre sí, sino que tienden a coincidir con provincias biogeográficas previamente definidas, antes que se pudiera secuenciar el mitocondrial. O sea, la gente había estudiado qué grado de diferenciación entre regiones, y hay provincias biogeográficas, por ejemplo fitogeográficas, definidas por métodos clásicos, distribuciones de especies y su grado de superposición. ¿Sí? No sé, hay biología y biogeografía, hay cosas, pero en particular queremos aprender que hay un equilibrio dinámico entre deriva y mutación. ¿Sí? Recuerden que todo esto es válido siempre bajo neutralidad estricta. No le hemos dado permiso a la selección natural para entrar todavía. Estamos todavía operando bajo neutralidad. La clase pasada sobrevivimos al coalescente, que es lo mismo de arriba, pero con una perspectiva genealógica más explícita. Deriva y mutación, pero con un enfoque genealógico más explícito. Tenemos una muestra de alelos y la genealogía que los conecta, ¿sí? Que los vincula entre sí y con sus ancestros comunes, o entre sí a través de ancestros comunes, ¿sí? Noten que esta genealogía que los vincula con o sin mutación es una expresión a nivel poblacional de aquella vieja definición de Darwin de que la evolución es descendencia con modificación, con la posibilidad de que haya cambio a lo largo de esa descendencia. ¿Sí? No estamos diciendo que lo anterior no sea una expresión de eso. Estamos diciendo que al colocar la genealogía de alelos de forma explícita, vemos de manera más patente, aunque al principio es un poco difícil, reconozco, esa conexión genealógica entre los alelos y no simplemente ver los alelos como clases, la grande o chica, sin una referencia más explícita, más clara a la trama de parentesco que los conecta. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a introducir esta aproximación genealógica explícita con una variante, que es que introducimos la variación geográfica en el espacio. Ya la población no es panmíctica, homogénea internamente
y aislada del resto, sino que es una población estructurada. Vamos a tomar un par de aproximaciones distintas y complementarias a este problema de la variación geográfica con las poblaciones tan estructuradas. La primera hoy, usando como ejemplo lo que se llama la aproximación filogeográfica, y la segunda en la próxima clase, donde usaremos algunas otras aproximaciones más clásicas. El problema de fondo que estamos planteando ahora es qué pasa cuando las poblaciones divergen, se van diferenciando, pero con un aislamiento que es completo, estricto. ¿Cuál es el patrón de variación que emerge cuando en lugar de tener una única población pasamos a tener dos o más? Pero esas poblaciones nuevas, una vez que se forman, están completamente aisladas. Noten que nos fuimos al otro extremo. Pasamos de una única población palmística a poblaciones completamente aisladas, pero aisladas de hace un tiempo no muy grande. ¿De acuerdo? En el medio están las poblaciones que están subdivididas, tienen diferencias geográficas, pero que no están completamente aisladas, que intercambian genes a través de los individuos con cierta frecuencia. Como es un poquito más complejo, lo dejamos para la próxima clase. Tomamos primero el extremo más sencillo. Sí, hay estructura, pero es una estructura muy simple. Las poblaciones, una vez que se separan, permanecen ser aisladas. Bueno, esa es la lógica de la aproximación que tenemos. Primero, como referencia, se separan desde el punto de vista reproductivo, no hay más intercambio de alelos y por tanto también genéticamente. ¿Sí? Lo de la genética es una consecuencia. Cualquiera sea la causa que los mantiene separados, puede ser una barrera física o puede ser que ya haya elemento reproductivo, no se pueden entrecruzar. Cualquiera sea la causa, vamos a ver las consecuencias. ¿Sí? Recordemos que el problema de la variación genética en las especies, como bien señaló Futuyma en su conferencia, realmente lo tenemos a mano, lo hemos tenido a mano progresivamente solamente desde la década del 60, cuando se hizo posible estudiar sistemáticamente la variación poblacional. Como toda afirmación así tajante, hay un montón de peros y sin embargo se conocían grupos sanguíneos en humanos, había los sistemas de pigmentos en plantas, siempre hay antecedentes. Pero en la década del 60, con la hipertrofia de proteínas, concretamente en 1966, se hizo posible para cualquier biólogo, por ejemplo un botánico o un zoólogo, decir, bueno, quiero estudiar la variación genética de mi especie favorita. Aquí hay unos sistemas de marcadores que los puedo aplicar con confianza y con regularidad a mi problema. ¿Sí? Así se volvió evidente un par de cosas que se han mantenido hasta hoy. La mayoría de las especies tienen poblaciones que están estructuradas geográficamente. Una especie comúnmente no es una enorme población palmística. Hay variación geográfica y eso se ve a nivel genético como se veía o se entreveía a nivel fenotípico. También sabemos, y esto lo vamos a profundizar un poquito en estas clases, que el grado, cuál es la magnitud de esa diferencia genética y la escala geográfica, espacial en la que se manifiesta, varía mucho según el hábitat, los modos de vida, etc. La biología de la especie nos ayuda a entender por qué podría estar estructurada de una manera tan marcada o al revés estar limitada según el caso. Ahora, ¿cuáles son las causas, los procesos que están detrás de la diferenciación geográfica? Hay distintas, por supuesto, pero vamos a enfatizar en esta clase el aislamiento estricto. Pasamos de un extremo a otro. Tenemos una única población palmística y por alguna causa se separa, se divide en dos o más, pero esas dos o más quedan aisladas completamente. Pueden imaginar muchos ejemplos. Aparece una barrera que corta el medio de la población. Una parte de la población coloniza una isla y efectivamente luego de ese evento azaroso el aislamiento es completo, etcétera, etcétera. También hay aislamiento parcial, eso lo dejamos para más adelante, y también puede haber divergencia que no es simplemente una consecuencia pasiva, entre comillas, de que quedaron aisladas, sino que es una divergencia adaptativa. Ya le daremos permiso de entrada a la selección. La selección puede operar en muchas direcciones. Puede operar para mantener las poblaciones homogéneas, si la misma característica es adaptativa en toda la distribución.
puede operar para diferenciar las poblaciones. Si distintos sistemas genéticos con caracteres fenotípicos de base hereditaria resultan adaptativos en distintos contextos. La selección es un juego complejo que ya dejaremos ingresar a nuestro estudio un poquito más adelante. El énfasis, aunque no exclusivo, de esta clase está en el entrenamiento estricto. ¿Por qué? Por la razón más sencilla, porque es un extremo fácil de entender. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos de un intercambio genético y en qué grado se ocurre entre poblaciones. Eso lo introducimos en la clase que viene, tampoco lo estamos tanto más adelante. ¿Cómo podemos poner en evidencia la variación geográfica? A nivel genético, que es nuestro tema, la genética de poblaciones. Bueno, podemos observar que hay diferencias en las frecuencias de los alelos. Transferencias de proteínas, microsatélites, alelos de expresión genotípica, directa o indirectamente medidas de la variación alélica por las clases alélicas que podemos reconocer. ¿Sí? Esa es una forma. También podemos optar por decir, bueno, a ver, tomar una colección de alelos y mi caracterización va a ser por la vía de secuenciarlos. Un alelo es una variante de un locus. Si puedo identificar el locus y amplificarlo por PCR, por ejemplo, lo puedo secuenciar. Y si tomo muchos individuos, puedo tener una colección, una muestra de esos alelos. ¿Sí? Ven que como esto es cada vez más posible, más barato, la aproximación genealógica del coalescente va a ser un abordaje natural a este tipo de datos. No es que no lo sea para los otros, pero va a ser casi imprescindible y muy útil cuando los datos son de esta forma. Así que vamos a enfatizar el segundo abordaje, no porque sea una cosa distinta, la misma genética de poblaciones, sino porque es una metodología que nos permite visualizar toda la variación genética dentro de un cierto locus a su nivel más elemental, las secuencias de ADN que subyacen a esa variación. Y una cuestión interesante es que esas secuencias varían, y las podemos estudiar, tengan o no expresión fenotípica. Y se amplía el rango del observable a casi cualquier locus que sea de nuestro interés o colección de los. Vamos a dar como marco esto que se llama la filogeografía para ilustrar que la variación geográfica es común y comenzar a entender los procesos de divergencia que subyacen a la variación genética en una situación muy sencilla: aislamiento estricto y siempre bajo neutralidad. Una razón también, si quieren, pedagógica de esto es que cuando nosotros vemos divergencia y esa divergencia no es completa, las poblaciones están completamente diferenciadas y caracterizadas por alelos distintos, excluyentes, tenemos situaciones intermedias, en nuestras cabezas tendríamos a pensar que si hay alelos compartidos es porque hay flujo génico, intercambio génico, que pasa alelos de un lado para otro. Es una confusión común y intentamos evitarla, empezando por situaciones en las cuales no hay flujo génico. Y para ver que aún así puede haber alelos compartidos. Es un poco lo mismo que hicimos cuando hablamos de mutación. Para no confundir deriva y mutación, empezamos por la deriva, sin dejar ingresar otro proceso más complejo que es la mutación. Y luego agregamos mutación. Bueno, el concepto de filogeografía, ¿sí? Aquí hay una definición de John Avis, o Avise, que fue el que acuñó el término. Dice que es un campo de estudio interesado en los principios y procesos que gobiernan la distribución geográfica de los linajes. Hay una referencia explícita a linajes de parentesco de alelos, especialmente aquellos dentro de especies y entre especies cercanamente emparentadas. Si me preguntan a mí, si me arrinconan, yo digo que la filogeografía no existe porque no es más que genética de poblaciones. Pero aún así es un término útil que se usa y yo lo uso también, a pesar de que estrictamente no creo que sea algo diferencial. Bueno, filo, una referencia explícita a la filogenia. ¿Filogenia de qué? De alelos en este caso. Nuestra unidad de análisis es el alelo. Geo, por geografía, la distribución geográfica de esos alelos. Esa combinación de lo filogenético a nivel alético y de lo geográfico o espacial
es característica de esta aproximación. Ha sido y sigue siendo muy importante la posibilidad de estudiar una clase de alelos particulares, que son aquellos que están ubicados, que representan variantes de la ADN mitocondrial. La ADN mitocondrial no es ninguna panacea, pero tiene propiedades prácticas que lo hicieron y lo siguen haciendo muy útil como por lo menos una primera aproximación. Digamos que es bueno, bonito y barato, aunque tiene muchas deficiencias que vamos a reseñar después. En su momento fue importante, que era un genoma compacto, sencillito, 16.000 pares de bases o por el estilo, que hay muchas copias por célula. En su momento será importante para poder aislarlo en cantidades estudiables. Ahora que podemos amplificar LOSI o aún genomas completos, lo de la cantidad es menos importante. Pero daño no más, ¿sí? Un pedazo de tejido, por más degradado que esté, tiene cierta chance de tener todavía una copia decorosa de este genoma, porque hay múltiples copias por célula. No hay recombinación, aclaremos como siempre que estamos en biología, o sea que casi cualquier afirmación merecería un montón de pedos, sin embargo, y no obstante, ¿sí? Esto no es verdad en un montón de organismos. Bueno, nosotros somos los distraídos y nos concentramos en aspectos reales, esto es verdad. En muchos grupos animales, aunque ni siquiera en todos, esto es correcto. Si esto no es verdad en un grupo, como pasa en, por ejemplo, bivalvos, no es que se caiga el mundo, que tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema que no es estrictamente haploide ni estrictamente materno, hay que cambiar un poquito las reglas, pero no es que se vuelva inutilizable. Tiene, empíricamente se demostró ya en la década del 70 y 80 que tiene una evolución, un ritmo de progresión de cambio marcadamente alto comparado con el genoma nuclear. En general, esto varía entre regiones. ¿Qué significa esto? Pasándolo a un interés más práctico, que tengo buenas chances que haya variación dentro de las poblaciones y no solo entre especies. Me permite acercarme a la escala poblacional con un marcador que tiene buenas chances de ser variable a esa escala. Bueno, una observación más. Si estamos en un grupo en el cual se cumplen estas condiciones, todo este genoma, pequeño genoma, funciona como un sistema que no recombina. Todos los genes están estrictamente ligados. ¿Sí? Quiere decir que no tienen posibilidades de tener historias independientes. Ya me enojo cuando veo un trabajo que estudia la región de control y el citocromo B como si fueran dos cosas independientes. Están estrictamente ligados, por lo tanto sabemos que tienen la misma historia. Tendrán más o menos variación, yo seré capaz de extraer más o menos información de ellos. Imposible pensar que son dos cosas independientes que me hablan con datos separados de la misma perspectiva poblacional. No toman cosas de la biología porque se hereda de su diferenciación, excepto para algún gen particular, en este caso el genoma mitocondrial, que logra pasar las barreras y tiene éxito local en una especie distinta de la cual se originó. ¿De acuerdo? La otra posibilidad, que es más compleja, que se llama persistencia de variación ancestral. O sea que hay un polimorfismo en el ancestro y que, si bien ha tendido a homogeneizarse variantes distintas de un lado y otro, esa homogenización no ha sido completa y de un lado tenemos un polimorfismo. De eso vamos a hablar en un momento. ¿Está bien? Bueno, pero haciéndolo distraído con esa discordancia local, tenemos dos unidades filogeográficas bien definidas. Podría ser un ejemplo de filogeografía del libro, digamos. Acá tenemos otro ejemplo, también local, que es un trabajo que hizo Ivana Tomasco en mi laboratorio, donde tenemos distintas formas cromosómicas que han caracterizado y han obligado a muchos de nosotros a rascarnos la cabeza durante años a lo largo del Río de la Plata y Frente Oceánico. Son poblaciones básicamente costeras de una especie de Pearsoni, este tubo que está acá. ¿De acuerdo? Y bueno, la motivación de estudio tiene que ver con que si la formación de especies involucra cambios cromosómicos, eso requiere que las poblaciones en las cuales se fijan entre arreglos sean muy pequeñas para que la especiación clásica pueda ocurrir, y eso implicaría que tenemos que fueran monofiléticas recíprocas todas las poblaciones. Se han pasado por cuello de botella que han favorecido la fijación de rearreglos que la teoría nos dice, una teoría nos dice que debieran ser deleterios,
entonces, por sus efectos en heterocigosis sobre la fertilidad, entonces usualmente solamente puede ocurrir poblaciones pequeñas. Si los cromosomas, que son diploides, los autosomas, se fijan por azar, más posible aún es que la ADN mitocondrial, que tiene también efectivo bastante menor, porque se mantiene la probabilidad materna, se fije también. Esa es la motivación. Pero el resultado es que, si bien hay cierta segregación geográfica, ¿no? Todos estos alelos, por ejemplo, están ubicados en esta región, la región oeste. Si bien hay cierta tendencia a la separación, esa separación no es perfecta. De hecho, aunque sea testimonial, acá tenemos un alelo que está presente en esa región oeste, pero que también pertenece al otro lado de la filogenia, a otro clado, y que también está presente en la otra punta de la distribución. O sea, hay cierta división geográfica, pero hay mucha mezcla también de alelos. No es esa separación perfecta, dos clados, dos áreas. ¿De acuerdo? Ven que acá está muy mezclado. Sobre todo esta parte de la filogenia tiene alelos repartidos y compartidos entre muchísimos pares de poblaciones. La fórmula esta de 70 cromosomas, llamamos 70A de este lado, es, esto he dicho un poco en broma, casi monofilética. Casi no se murió nadie, ¿sí? No es monofilética, porque tiene representantes para acá. Y las otras son directamente polifiléticas desde el punto de vista mitocondrial. Bueno, un patrón a primera vista radicalmente distinto, ¿sí? En un caso, polifilia, alelos mezclados, compartidos por poblaciones que están separadas geográficamente, y en otro caso, monofilia recíproca de dos clados que además están separados geográficamente. ¿Sí? Lo que vamos a plantearnos ahora es la posibilidad de que estas dos cosas no sean tan distintas en el fondo. Bueno, ¿cómo explicar el contraste entre monofilia recíproca en notas de pajonal y polifilia en estos tucutucos? Son dos ejemplos elegidos para mostrar patrones bien distintos. Bueno, vamos a tratar de colocarlos en un mismo marco de interpretación, que es el siguiente. Imaginemos una población ancestral y por comodidad ponemos colores distintos a las dos clases alélicas principales que hay en esa población. Recuerden que la clase pasada, sobre igualescentes, si es que no lo han reprimido y pasado al subconsciente ya, que por cómo es la genealogía, la rama más profunda que une a los alelos al ancestro común global de todos, puede ser una rama larga. Entonces es bastante común que en una genealogía, aún dentro de una única población, haya como dos clases alélicas bastante bien diferenciadas. Corresponde a una y otro lado de la rama ancestral que sale del ancestro común más reciente de todos hacia la variación genética de la especie. ¿Sí? Entonces, es bastante normal que en una población haya dos clases alélicas diferenciables o aún monofiléticas recíprocas por cómo es la estructura genealógica normal de un coalescente. ¿Qué significa monofiléticas recíprocas? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Que todos los rojos están más emparentados entre sí que cualquiera de ellos con uno blanco. ¿Sí? Eso significa monofilia recíproca. Ah, y lo de recíproca es y viceversa. Todos los blancos están más emparentados entre sí que cualquiera de ellos con los rojos. Esto filogenéticamente lo podemos traducir en lo siguiente. Sin preocuparnos de los detalles de cómo están emparentados internamente los rojos entre sí y los negros entre sí, sin entrar al detalle ese, del parentesco fino, si quieren, son dos grupos monofiléticos recíprocos de alelos. Y habrá diferencias que nos permiten reconocerlos como tales. ¿De acuerdo? Esto es un concepto puramente filogenético. Así como dos grupos de especies son monofiléticas recíprocas, si todos los miembros de un grupo están más emparentados entre sí que cualquiera de ellos con el otro grupo y viceversa. Lo de recíproco viene por el y viceversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que por comodidad, por conveniencia, coloreamos las dos clases alélicas principales y no nos preocupamos en este momento de en la interna de cada clase cuáles son los parentescos. Por eso lo puse acá como cada uno como una polifilia, pero afirmamos que son dos clases alélicas monofiléticas recíprocas. Muy bien. Imagina una población ancestral que tiene su variación genética
Y por comodidad, repito, clasifico los alelos según estas dos grandes clases. Cosa perfectamente normal, no es que sea nada extraordinaria la población en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora, genero dos poblaciones perfectamente aisladas. Apareció el río que los separa, o una colonización hacia otro lado del río, pero luego el aislamiento es básicamente completo, la razón que sea. Bueno, las dos poblaciones cuando se forman inicialmente van a tener su representación de las dos clases alélicas principales. Es como si fueran casi dos réplicas de la población ancestral. Tenemos una población panmística, se parten en dos. Es probable que cada una de las partes tenga su variación genética y que incluya o represente esas dos clases alélicas principales. De vuelta, nada extraordinario. Más bien habría que pensar en una situación extraordinaria para que esto no fuera así. Para que una población fuera toda negra o toda roja. Ahí implica una formación de poblaciones muy particular, con una pequeña muestra o unos pocos peronistas, una situación más extrema. Pero si no es así, lo normal es que las poblaciones descendientes se parezcan a la población ancestral, mantengan su polimorfismo. Todo esto lo enfatizo para señalar que estoy imaginando un proceso bien sencillo. No estoy invocando condiciones extraordinarias o exóticas, sino más bien lo normal, lo esperable. Bueno, ahí tengo mis dos poblaciones que son casi gemelas en su acervo genético, porque son casi gemelas o descendientes casi directas de la población ancestral. A medida que pasa el tiempo, va a operar un proceso en cada una de ellas. ¿Qué proceso operará? Indefectiblemente. La deriva genética, sí señor. Porque recuerden que la deriva genética opera siempre, a no ser que una de estas poblaciones logre la probabilidad de ser infinita. Como eso es improbable, la deriva opera. ¿Estamos diciendo que no puede operar la selección? De ninguna manera. Por la positiva decimos la deriva va a operar. Y la consecuencia de esa la conocemos. Más tarde o más temprano, las poblaciones se irán homogeneizando. Porque la deriva provoca la pérdida de alelos. Y aún la aparición de alelos por mutación van a ser alelos variantes de aquellos que han persistido. Así que, a la larga, la población empieza a tener alelos que son todas variantes de algunos tipos exclusivos. Exclusivos en el sentido que son distintos de los otros tipos que empiezan a predominar en la otra población. Para simplificar el esquema, resolví que una población se fijase las variantes de tipo negro, o blanco, perdón, y la otra las variantes de tipo rojo. Eso es una cuestión de conveniencia nada más. Pude haber definido que fuera un subtipo de una de ellas, pero bueno, uso etiquetas que sean claras para seguir, nada más. De vuelta no es nada extraordinario, sino simplemente una elección cómoda para ver el ejemplo. Entonces, quiere decir que inevitablemente, si el aislamiento se mantiene, lo único que hace falta para llegar a la monofilia recíproca es tiempo. Y el único proceso que hace falta para que eso se logre es la deriva genética. ¿Sí? Fíjense además que este proceso, si bien intervienen otras cosas, es irreversible. Si esta variante negra, ahí después hay unos subtipos, ¿sí? Si esta variante negra muta, no deja de estar emparentada con su ancestro de color, me estoy confundiendo el negro y el blanco, a veces mira el borde, a veces mira el relleno, pero bueno, si esta variante muta, sigue siendo pariente de esa clase. Es una variante, un subtipo que no se salta a la filogenia, sigue perteneciendo a la zona esta de aquí. En otras palabras, una nueva variante que aparece por mutación acá no deja de pertenecer a este clado de alelos, de ninguna manera. Le introduce una variación, pero es un subtipo de esta clase, no salta al otro lado de la filogenia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el proceso es inevitable, lo único que requiere es tiempo, y su ritmo de avance es el ritmo de la deriva genética, que conocemos bien. Ahora, desde el punto de vista genealógico,
Vamos a trazar esta historia desde el punto de vista genealógico. ¿Por qué? Porque la filogeografía es la mezcla del filo y los geos. Vamos a ver la parte filo, un poquito a lo largo de esta historia. La idea es que vamos a observar cómo pasamos naturalmente, sin que ocurra ningún cataclismo, de la polifilia alélica a la parafilia a la monofilia recíproca. O sea que la monofilia recíproca, la situación actual de las ratas de pajonal, es el resultado de un proceso, y un proceso bastante normal. Me mantengo mi esquema, lo paso con un color más claro para que sea una especie de material de fondo y para poder enfatizar encima de esto la parte genealógica explícita. Monofilia recíproca significa simplemente lo que acabamos de explicitar en el pizarrón, que todos los alelos de una población tienen un ancestro común exclusivo, en el sentido que excluye en su descendencia a los alelos de la otra población. Lo dijimos de otra manera, están más emparentados entre sí, porque tienen ancestro común, que cualquiera de ellos con los alelos de la otra población. Recíproca es que lo que se aplica a esta colección de alelos se aplica también a esta otra. Es simétrica la relación. ¿De acuerdo? Para convencerse que esto es inevitable, basta proyectarlo a un tiempo muy largo. Poca gente dudaría que si tenemos una colección de alelos de la alcohol-desogenasa del humano y una colección de alelos de la alcohol-desogenasa de un salmón, van a formar dos clases de alelas que son monofiléticos recíprocos. Yo tengo casi garantido porque el aislamiento entre esas dos poblaciones o especies es tan grande en el tiempo, es tan duradero, que es improbable que mantengan polimorfismos compartidos. ¿De acuerdo? El tema es que también se aplica a escalas de tiempo mucho menos obvias, mucho más cortas. Bueno, acá es la parte filo y la parte geo, ¿sí? Las poblaciones son monofiléticas recíprocas en su ADN mitocondrial. Sí, los alelos mitocondriales forman dos clases alélicas monofiléticas segregadas en el espacio. ¿Sí? Hay una correspondencia entre los clados de alelos y las áreas geográficas. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Entonces lo de los tucutucos que están en proceso, por eso que está generando. La idea es que simplemente puede ser que estamos tomado en un tiempo más cercano a la separación. O sea, nosotros está en ese proceso. Claro. La idea sería que, es una hipótesis, ¿no? Que si lo dejáramos tranquilos, algún tiempito más, algunos millones de años, llegaríamos a la monofilia recíproca. Pero fuimos a molestarnos en un momento inoportuno, cuando todavía no habían terminado de resolver esas cuestiones. ¿Está bien? Bueno, naturalmente yo acá no he medido intercambio entre individuos, no he medido flujo génico. Estoy planteando que hay un escenario muy sencillo que podría explicar por qué algunas poblaciones son polifiléticas en su ADN mitocondrial, por ejemplo, y otras son monofiléticas recíprocas. Bueno, entonces, si yo tomo una muestra de alelos acá y acá, voy a encontrar que esas dos áreas geográficas corresponden a dos clados monofiléticos recíprocos de alelos, tipo rata de pajonal. El punto es que si yo pudiera meterme en una máquina del tiempo y ir hacia el pasado, o si tomara otra población, otra especie con una historia más reciente de separación, podría encontrar otro resultado, sin cambiar nada en los procesos, simplemente el tiempo. Si yo fuera acá a hacer mi muestreo, encontraría que, bueno, hay muchos alelos, por ejemplo la clase esta blanca, con borde negro, que efectivamente están emparentados, pero acá tenemos un alelo de esta población que tiene sus parientes más cercanos en la otra población. No es cierto aquí que todos los alelos de esta población tengan un mayor parentesco entre sí que cualquiera de ellos con los alelos de la otra población. De hecho, acá tengo uno, que lo tomo como ejemplo, que está más emparentado a los alelos de la otra población que a los alelos ya muchos de los demás alelos de su propia zona. Entonces no hay monofilia recíproca. Acá hay lo que se llama parafilia, porque todos los alelos de esta población forman un grupo monofilético, descienden de este ancestro. Lo que no sucede es la recíproca.
Así que es monofilia de una sola población y no de la otra, y eso se llama parafilia, porque la otra población es parafilética. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos que la noción de monofilia se aplica en una sola de las poblaciones. Todos los que están en rojo acá, efectivamente están más emparentados entre sí, están en el centro común, que cualquiera de ellos con alelos de la otra población. Entonces no se aplica la recíproca. Voy acá y tengo que algunos alelos están emparentados entre sí de forma exclusiva, pero otros no, tienen parientes más cercanos en la otra zona integral. Si hubiera uno blanco en el abajo, no podés decir eso ya. Bueno, si hubiera uno blanco en el otro lado, sería polifilia. Y hay parentescos cruzados en ambas direcciones. ¿Se entiende? Estos conceptos de parafilia y de monofilia son filogenéticos. Van a ver el concepto ilustrado con cocodrilos, aves y otros reptiles en la clase de filogenia, y es el mismo concepto, solamente que los objetos de estudio, en lugar de ser especies o grupos enteros, son alelos. Pero son conceptos puramente filogenéticos, ¿de acuerdo? No hay nada nuevo acá en otras palabras. Por alguna razón nos resulta más sencillo hablar de polifilia cuando vemos un ejemplo con cocodrilos y otras cosas que con alelos. Es el mismo concepto. ¿Está bien? ¿Estamos acá? Después vamos a hacer una esquemita en el pizarrón para reforzar la idea. El punto es que lo único que hice para pasar de monofilia recíproca a parafilia fue remontarme a la etapa más temprana de divergencia de las poblaciones. Nada más. Dejé pasar menos tiempo porque me fui para atrás a un tiempo más cercano a la divergencia inicial. Y si sigo para atrás, llego efectivamente a la polifilia, donde ya hay parentescos cruzados en ambas direcciones. Repasemos. Monofilia recíproca. Todos los alelos de una población comparten un ancestro exclusivo, en el sentido que excluye en su descendencia a los alelos de la otra población. O un poquito más informalmente, todos los alelos de una población están más emparentados entre sí. El parentesco es porque hay ancestros comunes, ¿no? No es otra cosa. Que cualquiera de ellos con los alelos de la otra población. Que son monofilia. Y viceversa, se aplica de manera recíproca, por eso es monofilia recíproca. Cuando se aplica en una población, esta y no la otra, tenemos una sección que se llama parafilia. Porque todos los alelos de una población son descendientes de un único ancestro, pero algunos de esos descendientes se encuentran también en la otra población, que resulta ser más mixta, parafilética para ser formales, en términos filogenéticos. Muy salvajemente, una población ya es pura, pero la otra sigue teniendo mezcla de clases alélicas. Eso fuera de acá. Y si sigo para atrás, me acerco más al punto de divergencia, las poblaciones van a ser polifiléticas, tienen clases alélicas mixtas, porque eran mixtas las poblaciones ancestrales, como casi cualquier población. ¿Sí? ¿Se entiende? Para notar que esto no es particular de esta población que compuse con una mezcla, noten que esta población ya tiene dos clases alélicas, cuadrados y círculos. ¿Sí? O sea que si esta se divide, también arranca con una variación, con dos clases alélicas. Pero siguen siendo variantes de la clase que se arranca con borde negro. Así que, desde el punto de vista global, de mi historia hasta ahora, son todas variantes de esa clase. Así que sigue siendo monofilética en ese sentido de la población. ¿De acuerdo? Recuerden de la clase de filogenia que monofilia, parafilia, polifilia son términos relativos. Relativo a un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, los reptiles, yo puedo decir los reptiles son monofiléticos, punto. Sin embargo, puedo decir también los reptiles son parafiléticos con respecto a las aves. En ese contexto ampliado encuentro parafilia. ¿Sí? Son conceptos monofilia, parafilia, polifilia con respecto a un conjunto de entidades que estoy estudiando, cuyos parentescos estoy estableciendo. ¿Sí? ¿Acá está eso? Bien. De hecho, acá estoy diciendo que estas poblaciones son monofiléticas recíprocas al final para su ADN mitocondrial o para mis locus de estudio. No es automático que todos los demás loci hagan exactamente lo mismo al mismo ritmo y lleguen a este estado final en el mismo momento. Para nada. De repente tenemos un locus
más remolón, que sigue manteniendo polifilia, aún en este momento. Y otro que lleva la polifilia recíproca antes. Y otro que no es neutro, la selección mantiene un polimorfismo hasta para siempre. Son afirmaciones contextualizadas, ¿no? Sí. ¿Y por qué la población ancestral, o sea, aparte diciendo que es monofilética recíproca y no podía ser polifilética? La población ancestral, lo que quiero decir es que si tomo todos los alelos y hago la genealogía, tengo dos clases principales, ¿sí? En ese contexto tiene dos clases alélicas que las marco como monofiléticas recíprocas. En ese contexto, si miro con respecto a las cosas, puede ser polifilético, son términos relativos. Miren, si tomo todos los alelos de una población, siempre tienen un ancestro. Así que si no miro nada más, forman un grupo monofilético. Como además siempre hay una rama basal que separa a los alelos en dos clases, habrá dos clases monofiléticas recíprocas. Así que es un punto de partida explícito de algo que es normal. ¿Sí? Déjenme ver cómo venimos para elegir. Pero una pregunta. Sí. Otra pregunta, a ver. Sí, o sea, las dos, partiendo de la población ancestral, si las alélicas, Sí. o sea, es que yo no entiendo Bien, vamos a hablar de que son monofiléticas, o sea, Bien. hay dos clases alélicas, Sí. ¿por qué son monofiléticas? Bueno. Vamos a ilustrar el pizarrón. Como este es un concepto importante, lo vamos a hablar de un par de maneras tradicionales. ¿Sí? Nos vamos a convencer en lo posible de esto, plantear algunas variantes y luego seguimos adelante. Fíjense. Recuerden que yo tomo una colección de alelos en una población ancestral. Tomo una colección de alelos, ¿sí? Al azar. Para entender cómo están emparentados, si es un sistema neutral, allí aparece, gustenos o no, el famoso coalescente, y nos dice cuáles son las probabilidades de apareamiento, de que provengan de ancestros comunes más o menos cercanos. El resultado de esto es este. Algunos alelos estarán cercanamente emparentados, es decir, tienen un ancestro común no muy lejano en el tiempo, en el pasado. Otros estarán más distantemente emparentados, pero al final, más tarde o más temprano, todos terminan siendo descendientes del famoso ancestro común más posible. ¿Sí? Esto lo vimos en clase pasada. ¿Estamos ahí? Ustedes pueden cambiar las relaciones entre alelos, aumentar o disminuir cada uno de los tiempos T sub x entre eventos coalescentes, pero al final terminamos en esto. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hago por conveniencia para el esquema es decidir que esto lo voy a etiquetar como círculos rojos, esta clase alélica, y la otra la voy a etiquetar como círculos negros. Nada más. ¿Sí? Es decir, como siempre hay una rama basal que lleva el ancestro común, siempre hay dos clases alélicas. Serán muy distintas, tienen muchas votaciones que las diferencian, o incluso indistinguibles, pero genealógicamente hay dos grupos de parentesco de alelos, siempre en cualquier población. ¿De acuerdo? Y usted dice, bueno, pero esto no tendría por qué ser así. De repente este alelo en realidad se une acá a la genealogía. Bueno, perfecto. Lo hacemos, planteamos una alternativa y lo único que tengo que hacer es cambiar de etiqueta a esta. Si está en este lado, la llamo círculo de borde negro y relleno blanco. ¿De acuerdo? Visto desde el ancestro común, como siempre hay dos ramas, acá no hay recombinación, o sea que el proceso es puramente de ramificación. Como siempre hay dos ramas, siempre hay dos clases alélicas. Por conveniencia de ese etiqueto. Nada más. ¿Sí? Además, ¿qué sucede? Automáticamente, yo sé que cualquier descendiente de este cae de este lado de la genealogía. Cualquier descendiente de este cae de este lado de la genealogía. Quiere decir que estas etiquetas me sirven a futuro
Porque todos los alelos que puedan aparecer, con o sin mutación, van a ser descendientes de alguna de estas dos tipos. ¿Sí? Así que es un etiquetado por conveniencia nada más. ¿De acuerdo? Ahora, yo tomo dos poblaciones en el presente. Tomo una colección de alelos de cada lado y puedo tener varias situaciones. Una, la que me simplifica el pensamiento, sea cual sea el parentesco, los detalles del parentesco, en definitiva, forman dos clases alélicas monofiléticas recíprocas. Tenemos una división espacial que coincide con una división filogenética o genealógica de filogenia de alelos. Estos son dos grupos filogeográficos clásicos. Sobre todo si esa divergencia ancestral, esta parte, es bastante importante. ¿De acuerdo? Esto me puede decir, la historia que está detrás puede ser compleja, pero la más sencilla que puedo imaginar es simplemente la que acabamos de ver. Ha pasado suficiente tiempo de aislamiento, de modo que cada población es internamente homogénea, y no que no haya variación, que todas las variantes son subtipos de una clase, que acá llamamos rojo o negro, no importa. Forman grupos monofiléticos de alelos, exclusivos si quieren, y eso es recíproco. ¿Sí? Ahora, quiere decir que lo único que preciso para que esto suceda es que